Entonces, amado, la tradición es algo maravilloso y tiene sus efectos positivos y negativos. Todo depende de quién, cómo, cuándo y dónde se aplica. La tradición contribuye a una sensación de comodidad y pertenencia, reúne a las familias y permite que las personas se vuelvan a conectar con amigos y personas de su misma cultura. Es por eso que Jesús pudo transmitir su mensaje, pues estaba dentro de las personas que practicaban sus mismas tradiciones. Si alguien viniera con diferentes tradiciones y una diferente cultura, afirmando ser el Mesías, los discípulos nunca lo habrían aceptado. Nunca hubiéramos tenido los 4 evangelios si Jesús hubiera entrado en la sinagoga vestido con un atuendo de otra cultura. De igual forma, en una sinagoga usted no va a encontrar esto, pero sí va a encontrar esto, totalmente contrario a algunas iglesias donde usted puede encontrar esto, pero en una sinagoga usted nunca va a ver esto ni esto. ¿Por qué en una sinagoga usted no va a encontrar esto? ¿Por qué? Se llama identidad cultural. Los judíos tienen identidad cultural. ¿Qué es identidad cultural y cómo se define? La identidad cultural es una parte de la identidad de una persona o de su autoconcepción y autopercepción, y esta también está relacionada con la nacionalidad, etnia, religión y clase social. Aunque los judíos anduvieron recogiendo ideas de otras religiones para crear su propio concepto de religión, el judío hoy tiene identidad cultural. Jesús, el gran maestro de Galilea, era judío, pero Jesús no vino a convertir al mundo en judíos. Jesús vino con enseñanzas mucho más elevadas que su propio pueblo. Jesús vino a enseñar cómo todo el mundo puede ser salvo. El pueblo quechua hoy no es una sola etnia, sino varios grupos indígenas dispersos por Sudamérica. Y yigya es una palabra quechua para un tipo de capa que usan las mujeres quechuas, también conocida como manta. Este manto representa la religión y la tradición quechua. Qué lindo es la religión, la tradición. El hijab o hijab o velo es una prenda que usan las mujeres musulmanes para cubrir su cabello. Se usa por modestia y actúa como símbolo de seguridad, privacidad y
en público también representa la conexión de una mujer con su fe y sumisión a su creador. Tradición, qué lindo es la tradición. Kasaya son las túnicas de los monjes y monjas budistas completamente ordenados que llevan el nombre de un tinte marrón. También la ofrenda de un pañuelo de oración kata es una de las costumbres budistas más conocidas y practicadas. La kata simboliza pureza y compasión. También los católicos tienen su propio talit y ellos dicen que el tejido y el ganchillo del chal se convierten en una práctica de oración. La Iglesia Católica dice que muchas bendiciones se tejen en cada chal, que es un símbolo tangible de un Dios inclusivo, incondicionalmente amoroso, que envuelve al destinario del chal. Según la Iglesia Católica, un feligrese puede solicitar chales para alguien que conoce que necesita oración, consuelo o un abrazo de Dios, según la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica, los chales se han regalado por muchas razones, no solo por enfermedad. Pero también los judíos tienen su propio chal, llamado el talit. Qué lindo es la tradición. El talit es una gran chal rectangular, hecho de lana, algodón o fibras sintéticas. En cada una de las 4 esquinas del chal hay hilos atados en un patrón particular llamado tzitzi, una especie de flecos. El origen del talit es bíblico. La práctica está prescrita en Números, en el libro de Números capítulo 15. El talit simbolizaba los mandamientos de los judíos, los mandamientos que los judíos deberían seguir. Y su propósito era recordarle a los judíos de poner en práctica los mandamientos y punto. Pero hoy en día el hombre ha inventado distintos símbolos que no provienen de la Biblia ni de Dios, sino del hombre. Por ejemplo, algunos dicen que el talit representa la cobertura de Dios. Dicen que el talit reviste al hombre con el espíritu de santidad, que el talit es el manto de oración. Todo eso es lindo, es maravilloso, pero ninguno de esos supuestos simbolismos están en la Biblia. Son inventos de hombres que carecen de una verdadera conexión con el Eterno y necesitan crear materia que simboliza lo espiritual por su propia carencia espiritual. Quienes buscan, escuche bien, quienes buscan de Dios, les es necesario buscarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué realmente era el propósito del talit? Vamos a Números capítulo 15. Verso 38 en adelante. Habla a los hijos de Israel y dile que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y os servirá el fleco para que cuando lo vean se recuerden de todos los mandamientos de Hashem, a fin de que los cumplan y no sigan los deseos de vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos
y sean santas a vuestro Dios, y sean santos a vuestro Dios. El precepto es poner estos flecos en las 4 esquinas de la túnica en la antigua tradición, con un solo hilo azul como recordatorio de los deberes y obligaciones de un judío. Dado que ya no usan prendas de 4 puntas, el talit se usa específicamente para cumplir el precepto bíblico. Está bien documentado el origen del talit como único de los judíos, y eso no está en cuestión. Ahora, que algunos mesiánicos o cristianos quieren inventarse que todo el mundo lo puede usar, ya eso es un invento de ellos y de otras personas. Algunas personas dicen que todo el que quiera usar el talit lo puede usar, pues en tiempos bíblicos le daban 2 clases al prosélito y después de ahí podía participar de la cultura y tradiciones judías. Y que por esto todo el que quiere lo puede usar. Pero el problema de esa opinión es que un prosélito es alguien que se ha convertido al judaísmo. Y si se ha convertido al judaísmo, entonces, de acuerdo a los judíos, puede participar del talit y tradiciones judías. Entonces, lo más alarmante de todo, y una de las falacias más desconectadas de la realidad, es que dicen que cualquiera que guarde la Torá puede usar el talit. Conviértase al judaísmo y guardar la Torá son 2 cosas distintas. Para ser judío tienes que convertirte y consecuentemente tienes derecho a participar de los elementos de la cultura. Pero guardar la Torá no te hace judío. Por lo tanto, no tienes derecho de usurpar los elementos tradicionales de la cultura judía. O sea, yo puedo guardar la Torá y no ser judío. Hay una formalidad para ser judío y participar de la cultura. Algunos dicen, si guardo la Torá, puedo usar y practicar de las tradiciones hebreas, incluyendo el talit. Eso es falso. Eso es un desorden y una falta de respeto para los rabinos y los verdaderos judíos que tienen un procedimiento para todo esto. Pero escuche esto. No existe una organización civil que pueda vigilarte las 24 horas al día para ver si tú estás guardando la Torá. Entonces, no hay una garantía de que estés guardando la Torá excepto de ti mismo. Lo que hace que nuestro uso del talit no sea legítimo. Lo único que haría tu uso del talit legítimo es si tú te conviertes al judaísmo. Pues ¿quién nos dice a nosotros que tenemos derecho para usar el talit? Dice que porque guardamos la Torá, y quién sabe si tú estás guardando la Torá o no. No hay forma para ver quién guarda la Torá o no. Por tanto, los judíos han creado un sistema de conversión para judíos prosélitos. Y ese proceso es largo y organizado. Entonces, si no nos hemos... si no se ha convertido al judaísmo, entonces, ¿qué hacemos algunos hermanos usando la prenda propia de la tradición judía? Eso no se entiende. Este desorden se llama apropiación cultural.
La apropiación cultural es la adopción inapropiada o no reconocida de un elemento de una cultura por miembros de otra cultura. Eso es lo que usted está haciendo cuando se pone el talí y no es judío. Eso es lo que lleva a una persona o un grupo a incurrir en la apropiación cultural. La pasión desproporcionada, la falta de conocimiento y la falta de comprensión nos lleva a la incapacidad de diferenciar entre el estudio de las culturas y la apropiación cultural. Voy a citar parte de un artículo del maestro Carlos Ferreira que creo que es muy importante en esto. El artículo dice: una cosa es estudiar las raíces hebreas de la fe para conocer el texto, su contexto, su estructura gramatical, su lingüística, su contexto bíblico, social y cultural, y así saber cómo pensaban en su tiempo y luego sustraer su mensaje y poder aplicarlo a nuestro contexto social occidental. Y otra es extrapolar una cultura de Oriente para implantarla en el Occidente hasta el fanatismo de usar hasta sus prendas de vestir. Y vuelvo y repito, la pasión es buena cuando es manejada con entendimiento. En este caso, la pasión bajo el conocimiento y entendimiento nos lleva a estudiar la cultura hebrea para una mejor comprensión bíblica. Pero la pasión desproporcionada, la falta de conocimiento y comprensión, nos lleva a la incapacidad de diferenciar entre el estudio de las culturas y la apropiación cultural de amuletos, prendas y artículos pertenecientes a otras culturas. Bendiciones, mi nombre es Anita Yandún, soy de Colombia y desde acá del Ecuador, Nicaragua, te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿cuáles son los males de la apropiación cultural? Bueno, pérdida de la esencia original y el propósito de los elementos de una tradición. A lo largo de los años, el propósito del Talit ha cambiado. A lo largo de los años, dentro de la misma comunidad judía, el propósito y el simbolismo del Talit ha evolucionado. Así que, si eso es con los judíos, imagine que otra cultura que no sea judía tome el Talit para su uso. ¿Qué pasaría ahí? De acuerdo al estudio de la apropiación cultural, una mayor pérdida de propósito se difundirá o difundirá la belleza cultural y el propósito original del Talit. No solo eso, sino que la pérdida de prácticas culturales puede conducir a una reducida cohesión social y desafíos de salud mental en toda la sociedad, porque la cultura de un individuo está estrechamente vinculada con su sentido de identidad y pertenencia a una comunidad. Entonces, las personas que adquieren algo de otra cultura
sin pasar por un debido proceso, usualmente se encuentra que tienen una falta de identidad propia y por eso se involucran en la apropiación cultural. Entonces, como no, vamos a ver, hermanos, cómo no apropiarte de culturas que no son tuyas. Número 1, nunca use artefactos sagrados o símbolos de otras culturas para personalizar. En pocas palabras, no lo hagas. No hay forma de usar correctamente los artefactos y símbolos sagrados como accesorios o con propósitos religiosos. Número 2, participe con una cultura, no se la robe. Cuando quieras involucrarte, hermano, con una cultura, recibe una invitación de parte de ellos. No intentes apoderarte de algo que no es tuyo. Escuche, comprenda, participe y aprecie, pero no vaya a apropiarse de otra cultura. Número 3, encuentra otras formas de apreciar una cultura. No tienes que usar ropa específica de una cultura para apreciar una cultura. Puedes apreciarlo aprendiendo las formas de cultura. Querer saber sobre diferentes culturas no es algo malo. Solo tienes que saber dónde están los límites y asegurarte de no cruzar el ámbito de la apropiación. Número 4, examina tu propia cultura y creencias. Conocer su propia cultura es una de las mejores formas de entender y apreciar otras culturas sin apropiarte de sus elementos. Baja el piano aquí. La iglesia le alaba, la iglesia le adora, la iglesia le alaba, la iglesia le adora, la iglesia le alaba. Bájame el piano aquí adelante y súbeme la voz aquí. Baja el piano aquí adelante. Y gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Cuando Jesús vino, respetó algunos aspectos de la tradición del hombre, pero Jesús quería enseñarle al mundo que no necesitaba un medio para conectarse con el Creador. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñe a orar, según el escritor, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Jesús no dijo vaya a pararse enfrente de una pared. Vaya a un altar, arrodíllese ante un altar. Póngase enfrente de una imagen. Ore mirando hacia el altar. Ore mirando hacia el este. Ore en un monte. No, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo vaya a su cuarto. Jesús lo que dijo fue vaya a su cuarto, cierre la puerta, que nadie lo vea, habla con el Padre en secreto. Jesús vino a enseñar que no necesitamos un medio para conectarnos con el Creador. La tipología y los símbolos espirituales son un adorno maravilloso para las culturas y las tradiciones, pero no son son un estorbo para una conexión espiritual con el Creador. Después le dijo Jesús, vosotros pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está el manto de oración ahí?
Jesús no dijo, pónganse el manto de oración y digan, Padre nuestro que está en el cielo. El momento más importante en la vida de los discípulos y del resto del mundo, Jesús está a punto de darnos la clave para tener acceso y conexión con el Creador del universo. Y Jesús no mencionó al talí. Jesús no mencionó al manto de oración. Jesús dijo, vete a tu cuarto para que estés en secreto con Él y habla con el Creador. Reconoce su lugar de su superioridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Las tradiciones son maravillosas. Las tradiciones unen a las familias. Las tradiciones unen a los ciudadanos socialmente. Pero la tradición de artículos y elementos físicos para acercarse a Dios son un estorbo. Pues Dios es y está, independientemente de un medio físico. Él es y está. Jesús confrontó este mismo dilema de religiosidad extrema cuando estaba hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Wow, qué religiosidad. Y vosotros dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Nuestros padres nos enseñaron que tenemos que orar con el talí, pero Ricardo Anthony dice que todo medio de oración es una concepción primitiva y que no necesitamos ningún medio para conectarnos con el Creador. Jesús le dijo a la samaritana, estoy parafraseando, muchacha, ustedes están atados por querer espiritualizar la tradición, y es por eso que no se conectan con el Padre. Entonces, textualmente Jesús dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar con el talí. No, no dice así, dice en espíritu y en verdad.